nombre es Adela Bueno. Para los que no me conozcáis, soy la responsable del Departamento Jurídico de Asefarma, soy abogada y voy a ser la encargada de moderar esta mesa, que bueno, a mí personalmente me gusta muchísimo porque es un tema desde el punto de vista jurídico que suscita muchísimo debate entre nuestros clientes, los farmacéuticos, en torno, bueno, pues a los servicios que podemos o debemos desarrollar en la oficina de farmacia. Si os parece, os voy a hacer la presentación de los compañeros que me acompañan en la mesa. En primer lugar, intervendrá David Lagos, es farmacéutico, vinculado a la oficina de farmacia desde hace más de 23 años, titular de oficina de farmacia y responsable del área de nutrición en los servicios médicos del Club Atlético de Madrid. A continuación, intervendrá Mari Carmen Sáez, igualmente licenciada en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética, vinculada a la oficina de farmacia desde hace casi 19 años. Asimismo, es creadora del programa Impulsa tu farmacia, que es un programa 100% online que tiene como finalidad ayudar a las farmacéuticas valientes a vivir de su farmacia y no para su farmacia. Y en último lugar, intervendrá Jorge Manrique, es jefe regional de tabaquismo de Pfizer, licenciado en farmacia y con una amplia trayectoria en el sector de la industria farmacéutica desde el año 1992. Así que, sin más dilación, si os parece, vamos a comenzar con las intervenciones y al finalizar la intervención de cada uno de los ponentes, pues se harán algunas conclusiones y podremos dar paso a las preguntas o las cuestiones que queráis plantear. Cuando quieras, David. Pediros disculpas porque estoy recién llegado de viaje, jugamos ahí un partido en Nigeria y hemos llegado a las 7 de la mañana y no tengo nada preparado, pero bueno, os voy a hablar un poco de lo que es mi experiencia y sobre todo, ¿se oye? Sí, ¿no? ¿Cómo llegué yo a este mundo tan de casualidad, ¿no? Yo tuve un punto de inflexión y a lo mejor es posible que hoy sea en alguno de vosotros el mismo punto de inflexión que tuve yo hace 7 años, de una cosa que tenía absolutamente olvidada. Yo estudié farmacia, bueno, pues hace ya muchos años, hace casi 25 años, y bueno, pues típico que terminas farmacia, no sabes qué hacer, y le das un vuelco un poco más y haces el graduado de nutrición y dietética y lo tienes olvidado, ¿no? Y ahí queda en el olvido. Y me picó la curiosidad como hace 15 años y me puse a estudiar medicina. Y en segundo de carrera, el que actualmente tenía yo ya, ahora tengo 3 hijos y tenía 2 hijos. El que es actualmente mi jefe en el Atlético de Madrid, el doctor Villalón, me daba clase de, bueno, pues unas asignaturas que cursábamos en medicina. Y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes y nos echas una mano? Digo, ¿pero en qué? En lo que sea. Y él sabía un poco mi bagaje, porque yo he jugado al fútbol en el Atlético de Madrid 4 años, y cuando llegué, pues todavía tenía gente dentro del club que me conocía cuando yo jugaba al fútbol. Entonces surgió una plaza en el servicio de nutrición del fútbol base. Y oye, pues hemos pensado que tú puedes... Digo, bueno, pues adelante. Una cosa que tenía, no sé, o sea, tenía un poco olvidada, ¿no? Porque hacía tantos años que no la trabajaba, pero enseguida, bueno, pues gracias a Dios hay muchos cursos, hay muchos máster que se pueden hacer, que vosotros podéis hacer y que te pueden un poco reactivar la memoria. La verdad es que me costó muy poco. Empecé a hacer una educación nutricional con niños. Yo tenía los niños muy pequeños y me sirvió también de ayuda a nivel particular en casa, ¿no? Entonces, poco a poco te vas adentrando en lo que es la nutrición y cada vez es más apasionante. Bien es cierto que yo ahora mismo estoy casi dedicado exclusivamente al deportista de élite, casi dedicado. Pero es lo que estaba hablando antes con Adela, que yo creo que es un momento muy bueno a nivel de la farmacia. Yo empecé en una farmacia en un pueblo de 100 habitantes en Cáceres, donde la farmacia única y exclusivamente, como os podéis imaginar, con 100 habitantes tenía 5 botiquines, estaba enfocada al paciente enfermo, única y exclusivamente. Eran los años 1998, cuando no existía el omeprazol y existía solo los Losec y valía 56 euros. Muchos lo recordaréis, ¿eh? Ahora vale 2 y pico y los Losec ya no se vende.
Entonces, para que veáis cómo ha evolucionado, y lo sabéis, es decir, cómo evoluciona la farmacia, según mí, que muchos de los que estáis aquí seguro que tenéis muchísima más experiencia que yo. Yo tengo 23 años de experiencia en el sector y he pasado de una farmacia de pueblo a Madrid, que me vine, y luego una farmacia muy de paso, como estaba en la Puerta del Sol, y ahora tengo otro tipo de farmacia. Pero os quiero decir, hoy en día, la farmacia está concebida para la gente sana, y es donde tenemos que encontrar nuestro nicho de mercado. Y uno de las herramientas o de las puntas, pues, ¿por qué no puede ser la nutrición? Dado que hoy en día, más o menos, el 40% de los niños padecen obesidad. Fijaros las cifras, 40% de los niños padecen obesidad. ¿Qué lleva a la obesidad? Problemas de diabetes, problemas en el metabolismo de las grasas, problemas a nivel cardiovascular. Es decir, que si desde la farmacia, y os animo, impulsamos un programa de educación sanitaria a la población, a nivel de gasto farmacéutico puede ser una gran ayuda. A mí me citaron hace poco en un partido político para ver si les podía ayudar a hacer el programa electoral, y es que yo creo que la nutrición se debería estudiar en el colegio. Empezar en el colegio. Porque cuando tenemos ya ciertas edades, a mí me pasa con los deportistas, cada vez que tienen más años, y yo ahora que ya solo me enfrento a futbolistas superprofesionales, cuesta más. Entonces, entrar en cambiar ese chip cuesta más. Entonces, desde niños, y nosotros tenemos un lugar privilegiado, que es la oficina de farmacia, donde no vamos a buscar muchas veces a los pacientes, sino que son los pacientes los que vienen a que les demos consejo. Entonces, ¿qué mejor lugar que la oficina de farmacia para desarrollar un programa de educación nutricional? Bueno, Adela me contaba, y yo estoy al tanto, es que ahora tenemos un vacío legal, ¿no?, en lo que es la profesión en cuanto a qué se puede hacer en la farmacia y qué no se puede hacer. Parece que no dentro de mucho se va a regular. Y además del titular, incluso otra persona dentro del equipo puede tener el graduado para poder pasar consulta a la oficina de farmacia, ¿no? Entonces, hoy en día hay universidades que nos permiten, de hecho el Colegio de Farmacéuticos hace unos años llegó a un acuerdo que solo nos convalidan casi 2 años, por ejemplo, y solo 2 años y ya tienes el graduado en nutrición. Y dentro de la nutrición, una vez que tú ya estás en ello, ¿por qué no podemos vender? O sea, ¿por qué los supermercados, digo yo, tienen que vender productos para alimentos para la celiaquía, por ejemplo? ¿No podéis pensar que a lo mejor desde la oficina de farmacia tengamos un hueco, igual que hace muchos años yo lo oía, igual que libros especializados en nutrición? ¿Por qué vas a cualquier tienda y los hay? ¿Y por qué en la farmacia no lo podemos vender? Es decir, es un nicho de mercado que está sin explotar y que yo creo, sinceramente, que tenemos ahí una cabida muy importante. Y también es un elemento diferenciador respecto a nuestra competencia, ¿no? Es decir, que podamos ver otra alternativa muy distinta a lo que estamos haciendo del día a día. Yo creo que estáis todos de acuerdo conmigo que la farmacia exclusivamente hoy en día, o donde deberíamos echar todo nuestro arrojo, es en los servicios. El medicamento, por suerte o desgracia, ha dejado de ser una parte tan importante como era antes. Digo tan importante porque todavía sigue siendo importante, no cabe duda, dependiendo de qué tipo de farmacia. Y vosotros me podéis decir, es que yo tengo una farmacia muy de paso. Da igual la farmacia. Yo he tenido farmacia de paso, de barrio, de pueblo. En todos los sitios, yo creo que la nutrición tiene cabida. O sea, no es una cosa que digas, no, es que como la gente pasa y... No, pero tú oferta el servicio, ofrece a la gente. Si la gente hoy en día, cada día, está más motivada con la vida saludable. Si hace 20 años el Maratón de Madrid lo corrían 3.000 personas y ahora mismo se quedan sin dorsales. Si ahora cualquier persona de 70 años, una persona joven que la ves haciendo deporte a diario, claro, entonces
Yo creo que es una forma de ir adaptando. Ya os digo que yo he llegado aquí única y exclusivamente por casualidad, ¿vale? He llegado por casualidad, porque muchas veces la vida no sabes dónde te lleva. A mí me llevo aquí y he tenido muchísima suerte, porque a mí lo que más me gusta es el deporte y hoy por hoy yo creo que estoy en uno de los clubs más importantes del mundo. Voy a decir voy a decir, no es que lo diga yo, no es que lo diga yo, es que hay un ranking que lo determina la UEFA, que salió publicado hace una semana, donde estamos en el número 2, ¿vale? Entonces, es un privilegio trabajar donde trabajo, ¿no? Pero que os animo de verdad, de todo corazón, a que podáis desarrollar vuestra actividad profesional viendo otro punto de vista distinto. Me imagino que luego surgirán preguntas, me podéis interrumpir, no sé si necesitáis algo y me queréis preguntar, o esperamos al final, ¿no? Y no quería contaros muchas más cosas, no sé si... os pido perdón y de verdad, porque estoy en unas condiciones un poco... hemos llegado de viaje hace 5 horas, me he enganchado aquí y estoy como que no sé si estoy aquí o sigo todavía con los negritos ahí en Nigeria, ¿no? Pero bueno, es un placer, quiero daros las gracias por contar conmigo. Ya sabéis que Asefarma es mi casa, donde empecé y donde sigo, o sea que y seguiré, ¿vale? Muchas gracias, ¿eh? Buenos días y muchas gracias Eva por haberme embarcado en este día. Cuando estaba preparando esta ponencia, lo primero en que pensé es ¿qué es lo mejor que yo puedo dar si hablo de farmacias pensadas para el cliente? Y creo que lo mejor que yo puedo aportar en este momento no son datos ni métodos, que por otra parte para quien me conozca sabe que es lo mío, sino que creo que lo mejor es abrir interrogantes para vuestra reflexión y que os lleven a tomar acción desde vuestras propias farmacias para darle al paciente el servicio farmacéutico que se merece. Quiero que pensemos en el paciente y voy a hacer un montón de preguntas. Primero, ¿todos estamos preparados? ¿Qué es un servicio farmacéutico y por qué somos distintos? ¿Y qué condiciones mínimas hay que tener para poder desarrollarlo? La farmacia de servicios, como ha dicho David, está de moda. Y no cabe ninguna duda. El medicamento no es rentable y los productos que vendemos se encuentran en cualquier parte. Ya Amazon está empezando a entrar. Así que tiramos de lo mejor que tenemos, que es nuestra vocación como farmacéuticos, y lo volcamos en un servicio de atención especializada al paciente. ¿Pero creéis que todas las farmacias pueden ofrecer ahora servicios farmacéuticos? ¿Todos los equipos, todos los titulares están preparados para este reto? ¿Todos los pacientes desean que les ofrezcamos estos servicios? ¿Tenemos las condiciones para poder ofrecer este servicio y hacerlo con calidad? ¿Tenemos el local adecuado, el entorno? Yo creo que ser una farmacia de servicios, hoy por hoy, no es para todos. Os voy a poner un ejemplo de algo que llamamos un servicio clásico, algo que venimos haciendo normalmente. A ver, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tomáis la atención en vuestras farmacias? Por favor, levantadme la mano. Bueno, la mayoría. O sea, esto es algo que llevamos haciendo siempre. Casi todo el mundo toma la atención. ¿Y quién es la persona encargada de tomar la atención? Pensadlo. ¿Es cualquiera? ¿Es el que esté libre? ¿Es el auxiliar porque yo estoy para otras cosas? ¿Siempre es el farmacéutico? Y voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Cualquiera puede tomar la atención? Hace un par de semanas vi esta foto en un grupo de Facebook. Se ve un poco pequeña y la amplío. Y os lo leo. Atención, señores clientes. Tomamos la tensión arterial de forma personalizada y gratuita. Al campo. No sé si la habréis visto, pero a mí me causó mucho desasosiego al principio. Pero luego pensé, hombre, siendo honestos, cualquier persona que conozca la técnica puede tomar la tensión, hacerlo de forma personalizada, porque la tensión se toma de uno en uno, no se toma en masa, y puede no cobrar por ello. Es una cuestión de aprender. Los servicios que ofrecemos en la farmacia son necesarios para el consumidor. Por tanto, otros sectores lo ven e intentan subirse al carro de los servicios sanitarios.
piensan en el paciente y con rigor o sin él le ofrecen servicios adaptados a unas necesidades que están detectando. Es el mercado, está ahí. Y yo me pregunto, ¿qué valor aporta al paciente el que le tome yo la atención a prisa y corriendo en el mostrador respecto a que se lo tome una persona bien formada en cualquier otro sitio, como por ejemplo una parafarmacia especializada en consejo al paciente mayor, o incluso que se lo tomen en Alcampo? La toma de tensión en sí misma no es un servicio farmacéutico, aunque lo ofrezcamos en la farmacia. ¿Cuántos de vosotros tenéis, una reflexión, cuántos de vosotros tenéis un lugar reservado, un protocolo de toma de tensión, un algoritmo de toma de decisión en función de unas preguntas realizadas al paciente o una medición de riesgo cardiovascular? ¿Dónde está el punto que marca la diferencia? Y aquí vengo con otra pregunta. ¿Son servicios farmacéuticos todas las actividades profesionales que realizamos desde la farmacia comunitaria? A grandes rasgos tenemos estos: los complementarios a la actividad farmacéutica, los farmacéuticos no asistenciales y los profesionales farmacéuticos asistenciales. Según el consenso de 2015 del Foro de Atención Farmacéutica en la farmacia comunitaria, los servicios farmacéuticos no asistenciales son los orientados a la logística del medicamento para garantizar su conservación y custodia y constituyen el núcleo de la actividad en la farmacia comunitaria. Y por otro lado, tenemos los orientados al paciente o asistenciales. Con vuestro permiso os lo voy a leer, porque aunque sea un poco larga, creo que hace hincapié en algunos aspectos sobre los que debemos reflexionar. Según este consenso, son aquellas actividades sanitarias prestadas desde la farmacia comunitaria por un farmacéutico que emplea sus competencias profesionales para la prevención de la enfermedad y la mejora tanto de la salud de la población como la de los destinatarios a los medicamentos y productos sanitarios, desempeñando un papel activo en la optimización del proceso de uso y de los resultados de los tratamientos. Dichas actividades, alineadas con los objetivos generales del sistema sanitario, tienen entidad propia, con definición, fines, procedimientos y sistemas de documentación que permiten su evaluación y retribución, garantizando su universalidad, continuidad y sostenibilidad. Aquí tenemos todas las que recoge el documento. Son servicios farmacéuticos todos los que están, pero no son todos los que son. Tenemos desde la dispensación, el seguimiento farmacoterapéutico, la nutrición, que hemos hablado antes, la deshabituación tabáquica, que se hablará después, determinación de parámetros sanitarios. Y también este foro nos propone una lista de verificación para ver si tenemos o no un servicio farmacéutico asistencial. No los voy a leer, tranquilos. Nos habla, entre otras cosas, de dónde se realiza, de quién es el responsable, de quién es el destinatario, de los objetivos del servicio y de las características que debe de tener. Y visto esto, os vuelvo a preguntar, ¿cuántos de vosotros ofrecéis servicios farmacéuticos bajo estos parámetros? Levantad la mano. Es muy difícil. Bien es cierto que no todos los servicios que prestamos en la farmacia tienen que cumplir legal o necesariamente con todos estos criterios, pero creo que merece la pena reflexionar sobre si lo que quieres en tu negocio es un servicio sanitario de calidad o quieres otra cosa, igualmente viable. Me voy a detener un momento en el punto 10 y leo: ¿cumple con las características de universalidad, continuidad y sostenibilidad? Si ponemos el foco en el paciente, hay que garantizar una continuidad en el servicio. Y si el servicio que ofrecemos no es rentable, acabaremos abandonándolo frustrados y el paciente perderá esa prestación que le veníamos dando, quedando descontento, y esto puede provocar su pérdida de confianza hacia nosotros. Cobrar o no cobrar es la clave de esta reflexión. ¿Los servicios farmacéuticos se deben cobrar? ¿Cuánto debemos de cobrar? Hoy no traigo respuesta, pero considero que debemos reflexionar sobre esto en profundidad. El paciente en el centro. Si ponemos el foco en el paciente, creo que debemos empezar a preguntarnos si los servicios básicos de la farmacia los tenemos cubiertos antes de implementar uno nuevo. Que en la farmacia ofreces correctamente los servicios básicos se da por supuesto, ¿no? Son servicios básicos, los relacionados directamente con el medicamento, como custodia, conservación, distribución, dispensación. Sin embargo, yo iría más allá. ¿Existe un sistema de almacén, control de temperaturas y caducidades protocolizado y optimizado? ¿Hay un control de faltas y desabastecimientos que garantice el acceso a los medicamentos al paciente? ¿Haces dispensación activa?
¿Llevas un control de errores de dispensación? ¿Hay un protocolo de formulación, tanto si lo haces interno como si lo estás derivando a terceros? ¿Se participan en las campañas sanitarias? Creo que es muy saludable que cada uno haga esta reflexión antes de avanzar. ¿Hasta qué punto tienes bien cubiertos tus servicios básicos, como control de dispensación, campañas sanitarias o surtido reclamado por el paciente? Y recuerda, el paciente en el centro. Esto es un camino de campamentos base. Primero, ofrecer un servicio básico optimizado y asumido por todo el equipo, interiorizado, que se lleve a cabo de manera profesional y organizada, sin fisuras. Y luego te puedes plantear ofrecer algo más. Cualquier servicio pensado para el paciente, ya sea un servicio profesional farmacéutico asistencial o no. El paciente en el centro. Bien, ya tienes tus servicios básicos optimizados y quieres ampliar tu cartera de servicios. ¿Cuál es el más indicado? Yo creo que hay que empezar primero a buscar en tu interior. Ya se ha hablado antes. Suena muy filosófico, pero creo que es la clave de un servicio de calidad. ¿Qué es lo mejor que tú, como farmacéutico, que tú como persona puedes ofrecer? El servicio que ofreces debe tener coherencia con tus valores y con los valores de tu equipo. ¿Cómo va a ofrecer un servicio de seguimiento en riesgo cardiovascular una persona con síndrome metabólico que no hace ejercicio? ¿Cómo va a ofrecer un servicio de dermoconsejo una persona que no cuida su aspecto personal? Si queremos ofrecer un servicio farmacéutico de calidad, tenemos que ser coherentes. Busca entre las 2 o 3 especializaciones que más te gusten a ti y luego, ¿cuál eliges? Pues vuelta a lo mismo, el paciente en el centro. Pregúntale directamente qué quieren, estudia qué medicamentos son los que más dispensan, cómo es el barrio, reflexiona si lo quiere pagar o si lo puede pagar. Mira qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y qué es lo que está dispuesto a hacer para conseguirlo. Estudia qué condiciones mínimas necesitas para que el servicio sea rentable y sostenible en el tiempo. Haz una prueba beta antes de empezar. Testea la acogida del servicio. No inviertas mucho antes de saber si lo van a aceptar o no. Deja que madure. Haz correcciones. Y luego, una vez esté bien implementado, vuelve a plantear el proceso desde el principio. Recuerda, el paciente en el centro. ¿Y cuántos de los que tenéis servicios farmacéuticos hicisteis antes un estudio en profundidad de las necesidades del cliente? ¿Cuántos hablasteis con vuestro equipo antes para decidir sobre quién se encargaría del servicio para implantarlo? ¿Cuántos hicisteis un estudio de rentabilidad midiendo el número de pacientes mínimo para mantener el servicio, la adaptación del espacio y el mejor horario para su desarrollo? Muchas veces empezamos acciones en nuestra farmacia con muchísima ilusión, pero no tenemos datos. Y eso nos lleva a tener fracasos, frustraciones, no tener rentabilidad y quejarnos de que los servicios farmacéuticos no funcionan. Yo no tengo las respuestas, pero creo que debo abrir opciones. Para ofrecer un servicio de calidad al paciente, os propongo cambiar el punto de vista. Os propongo mirar a vuestro paciente como un consumidor del servicio, como un cliente. Así, el servicio farmacéutico de calidad no es algo que se dé por supuesto. Es un extra al servicio básico que ofrece el resto de las farmacias y, como tal, tiene que ser de calidad y sostenible en el tiempo. Os animo a hacer una reflexión profunda, tanto a los que tenéis servicios farmacéuticos en marcha o a los que os estéis planteando el implementarlo. ¿Tengo mis servicios básicos optimizados? ¿Cuáles son las necesidades de mi paciente? ¿Qué es lo mejor que puedo ofrecer que sea coherente con mis valores, mi especialización y con mi equipo? ¿Qué capacitación tenemos mi equipo y yo para poder ofrecer este servicio? ¿Qué condiciones tiene mi local? ¿Qué condiciones tiene mi entorno? Y por último, ¿es un servicio rentable y sostenible en el tiempo? Estoy segura de que de este análisis saldrán extraordinarios servicios farmacéuticos pensados para el paciente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tengo la suerte de culminar la jornada. Espero ir muy al grano, es mi objetivo. Y en primer lugar quería agradecer a toda la organización y a Sefarma la invitación a Pfizer. Y Pfizer ha delegado en mí para estar con todos vosotros. Para mí es un orgullo por doble motivo. Uno, porque lo primero, como ha dicho Adela, soy farmacéutico y me siento farmacéutico.
Trabajo en la industria farmacéutica y concretamente en Pfizer estamos también muy orgullosos de trabajar en el área de tabaquismo, muy focalizados a todos los profesionales sanitarios que estáis involucrados en el abordaje de la cesación tabáquica. Y por supuesto para nosotros el farmacéutico es clave dentro de toda la cadena y dentro del sistema sanitario para ayudar a dejar de fumar a vuestros pacientes fumadores. Yo no vengo a hablar de mi libro, no vengo a hablar del libro de Pfizer, no vengo a hablar en concreto del servicio de tabaquismo. Por supuesto, todas las preguntas que me queréis hacer en ese sentido estaré dispuesto a contestarlas. Lo que yo quiero es trasladaros, y ese es mi doble objetivo, la importancia que tiene hoy en día que la farmacia haga servicios de atención farmacéutica de manera profesional y la importancia de que podáis cubrir las necesidades de vuestro paciente. Pero ojo que, lógicamente, estamos hablando del foco de las farmacias en el paciente, de farmacias orientadas y pensadas para el paciente, pero hay una cosa que no podemos obviar, que el paciente debe estar en el centro del sistema sanitario nacional. Es decir, que tanto la industria farmacéutica como médicos, enfermeros, vosotros mismos y la administración deben tener dentro de todo el sistema al paciente como foco. Sabéis que tenéis un valor incalculable y esto es una realidad. Sabéis que hay más de 20.000 farmacias en el territorio nacional y esto permite un acceso extraordinario a la población. De hecho, sois la vía y la puerta de entrada a la mayor parte de los pacientes. Pero no solo eso, es que la confianza y el grado de credibilidad que en líneas generales tiene el paciente con el farmacéutico es elevadísima. Y todavía más allá, la valoración del farmacéutico dentro del grupo de profesionales sanitarios entre los pacientes es muy, muy elevada. Claro está, dentro de este marco tenemos que tener un objetivo. Antes lo hablaba David. Tenemos que empezar a pensar no solo en el paciente enfermo, ¿no?, sino también en el paciente sano. Y por tanto, si vuestro foco está orientado al paciente, vuestro objetivo debe ser, por un lado, prevenir enfermedades y, por otro lado, mejorar la salud del paciente. Todo esto supone un cambio. Sabemos que no es fácil. Vosotros lo experimentáis. Es difícil cambiar, pero tenemos y debemos cambiar. Tenemos que tener muy claro que los servicios profesionales farmacéuticos deben de estar basados en procedimientos normalizados de trabajo, basados en la evidencia científica, en las guías clínicas, en los protocolos de actuación. Y todo esto hará que se mejore la eficiencia tanto en el sistema sanitario como en la salud de vuestros propios pacientes. Pero para ello es muy importante que los farmacéuticos estéis preparados, formados, capacitados y, muy importante, siempre os digo, motivados. Y para poder desarrollar o implementar un servicio de atención farmacéutica, ¿qué se requiere de manera global? Pues evidentemente esta mañana hablábamos de la potencialidad del equipo humano, ¿no?, de la capacidad potencial que tienen los miembros de nuestro equipo en la farmacia. Lo más importante es el recurso humano. Tenemos que tener un farmacéutico que sea el responsable del servicio farmacéutico en cuestión, pero todos los miembros de la farmacia, todo el equipo, debe conocer perfectamente el servicio, debe apoyar el servicio y debe difundir el servicio entre los pacientes / clientes. Lógicamente también necesitamos recursos materiales que son documentación, folletos, cartelería, medios audiovisuales. También se ha hablado hoy de la tecnología, cada vez hay más pantallas en las farmacias, tenéis también que ayudaros y apoyaros en estos medios audiovisuales y en aquellos servicios específicos que requieran algún aparato o algún dispositivo, pues adquirir el mismo. Muy importante, si tenemos recurso humano y tenemos recurso material, tenemos que planificar nuestro trabajo. Tenemos que tener una metodología de trabajo. Lógicamente, cada servicio de atención farmacéutica requiere una metodología, pero todos deben de ser muy bien planificados, con una agenda determinada y también, muy importante, con métricas. Tenemos que medir lo que hacemos. Si no medimos lo que hacemos, no podremos avanzar.
Tenemos que saber si conseguimos resultados. Tenemos que saber si nuestro paciente, nuestro cliente está satisfecho. Tenemos que ver cuál es la motivación de nuestro equipo con ese servicio. Y de esta manera, pues conseguiremos que todos los equipos de salud, hablando por equipos de salud, hospitales, centros de salud, oficinas de farmacia, estemos integradas dentro de un sistema sanitario cuyo único objetivo verdaderamente sea cubrir las necesidades del paciente. Por eso es muy importante, queridos colegas y compañeros farmacéuticos, que colaboréis con otros profesionales sanitarios. Tenéis que romper ese miedo y esa barrera. Somos farmacéuticos. Ellos son médicos, ellos son enfermeros. Tenemos que trabajar juntos, porque nuestro objetivo es mejorar la salud del paciente. Pero es muy importante que rompáis esta barrera que, evidentemente, desde fuera del entorno de la industria farmacéutica os puedo decir que existe, y es una pena, porque sois profesionales muy válidos dentro del sistema. Un servicio profesional farmacéutico os va a dotar además de otro tema fundamental. Yo acabé la carrera en el año 90 y desde al poco de acabarla me di cuenta, trabajé durante un corto espacio de tiempo en una oficina de farmacia, que querías más, querías desarrollo profesional. Las farmacias de antes eso era complejo, ahora podéis hacerlo porque podéis formar a vuestros trabajadores, a los miembros del equipo de la farmacia. Esto puede suponer un desarrollo profesional para ellos, pero es más, es que es muy importante, va a reportar en beneficios desde el punto de vista motivacional para ellos. Y hay una cosa que no podemos obviar, y también ha salido a lo largo de la mañana. Los servicios profesionales farmacéuticos son una extraordinaria estrategia y herramienta de fidelización para vuestros pacientes, para vuestros clientes. Utilizarlas. Y, por supuesto, sois un agente sanitario, pero sois una empresa. Y como empresa que sois, tenéis que tener rentabilidad. Pues también los servicios profesionales farmacéuticos os van a dar no solo rentabilidad directa por el servicio per se, sino por que el paciente va a estar entrando, se va a generar un flujo del paciente en vuestra farmacia continuo, y servicios en concreto como el de cesación tabáquica es uno de los servicios de mayor fidelización para el paciente. ¿Por qué? Porque el tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica y necesita de un tratamiento farmacológico. Claro que lo necesita porque es una enfermedad, pero necesita de un apoyo conductual y de un apoyo y un acompañamiento de un profesional sanitario en el proceso. Y la ligazón que existe y la implicación que existe entre paciente fumador y profesional sanitario que le ha ayudado es elevadísimo. Aprovecharlo, y os animo a que utilicéis y hagáis este servicio de atención farmacéutica. Y yo creo que ya ha llegado el momento, y con esto cerramos. Podemos seguir hablando en otros foros, se ha hablado ya desde hace tiempo y se seguirá hablando de atención farmacéutica profesionalizada, de servicios profesionales, pero ha llegado el momento de que dejemos de hablar y empecemos a actuar. Hacedlo, no tengáis miedo, romped las barreras. Si hacéis siempre lo mismo, vais a conseguir siempre los mismos resultados. Si hacéis cosas diferentes, podéis hacer, o podéis conseguir, mejor dicho, resultados diferentes y resultados extraordinarios. Creo, sinceramente, que los servicios profesionales farmacéuticos aportan mucho valor a la oficina de farmacia, mucho valor al paciente y, en definitiva, mucho valor al sistema sanitario. Muchas gracias. Bueno, aunque Jorge ha dicho que no venía a hablar de su libro, ya que está aquí hoy, me parece un momento adecuado para preguntarle sobre la implantación. Para preguntarle por la implementación de este servicio en la farmacia, cómo se lleva a cabo. Creo que es un buen momento para que expliques pues cómo implementar este servicio, la necesidad de la colaboración con el médico o no, qué valor aporta en salud este tipo de servicio a los pacientes en la oficina de farmacia, si eres tan amable. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo encantado de contestar, como he dicho anteriormente. ¿Se me oye? Pensad una cosa, es muy importante, y esto ya no lo digo a nivel de oficina de farmacia, sino a nivel sanitario, que el tabaquismo tiene que ser considerado como una enfermedad. Hay que acabar con el mito de que el tabaquismo es un vicio. No, señores, es una enfermedad adictiva crónica, así declarada por la Organización Mundial de la Salud.
Y toda enfermedad requiere un diagnóstico y un tratamiento. Pensad que la prevalencia de tabaquismo en España está en torno al 24% según la última encuesta nacional de salud. Si nos vamos al tramo de edad entre los 25 y 55 años, estamos hablando del 30%, lo cual quiere decir que 1 de cada 3 personas, pacientes, clientes, usuarios de vuestra farmacia son fumadores. Y lo mejor que podéis hacer en salud por una persona que fuma, que va a por su antidiabético oral, a por su antihipertensivo, a por su pastilla para el colesterol, a por sus broncodilatadores para la EPOC. Señores, que la EPOC es producida en el 90% de los casos por el tabaquismo, lo mejor que podéis hacer es ayudarles a dejar de fumar. Y está demostrado que un fumador que hace terapia farmacológica y tiene el asesoramiento y el apoyo de un profesional sanitario tiene 4 veces más de probabilidades de dejar de fumar que si lo hace o que si hace un intento sin nada. Yo os animo porque estáis preparados, porque tenéis mucho acceso al paciente. Desde Pfizer estamos trabajando con vosotros tanto en el campo, es decir, en la propia oficina de farmacia, con el equipo de especialistas de tabaquismo que tenemos en Pfizer, como a través de vuestra propia sociedad científica de farmacia comunitaria, con SEFAC, con un programa que os capacita, que hablábamos anteriormente de capacitación, que os capacita para hacer el servicio de manera profesional. Entonces, os animo de verdad a que lo hagáis, porque lo que podéis hacer en salud para vuestro paciente es extraordinario. Es la mejor medida que podéis hacer en salud para vuestros pacientes. Y es que tenéis, permitidme la expresión, cartera de clientes. 1 de cada 3 son fumadores. Y de verdad os lo decía también en la comunicación, el anclaje que adquiere con vosotros es extraordinario. O sea, yo conozco médicos, farmacéuticos, enfermeros, sea el profesional sanitario que sea, de verdad que está muy involucrado con el que le ha ayudado. Y muy importante, me preguntabas en relación a la colaboración con los médicos. Los médicos, porque esta es otra de las cosas que os planteáis, ¿cómo voy a ir yo a decirle a un médico que yo hago el servicio de atención farmacéutica en tabaquismo en mi oficina de farmacia? Pues lo tenéis que hacer como hay que hacerlo, con humildad y con profesionalidad. Y si estáis preparados y capacitados, tenéis que ir al centro de salud, ir al director del centro y decirle, soy el titular de esta farmacia, quiero o me gustaría trabajar con vosotros para ayudar a los pacientes fumadores, ¿qué te parece que trabajemos en equipo? Y os voy a decir que, como en botica, hay de todo, pero el 90% de los casos reaccionan extraordinariamente bien. Tenéis tratamiento farmacológico, solo hay 3 fármacos con evidencia científica. No hace falta que os diga cuál es el más eficaz y seguro, pero os lo podéis imaginar. Pero sobre todo, y muy importante es, además de Champis, darle el apoyo que el paciente realmente necesita. Gracias, Jorge. No sé si tenéis preguntas. Yo tenía previsto hacer unas conclusiones una vez que vosotros formuléis preguntas, que aprovechando que tenemos aquí a los ponentes. ¿Hay alguna pregunta? ¿O paso directamente a hacer las conclusiones de la mesa? Va a ser que voy a hacer las conclusiones. Bueno, pues de esta mesa de farmacia de servicios, farmacias pensadas para el paciente, yo creo, y en eso me he repetido yo también mucho en las intervenciones que hacemos desde ASEFarma en jornadas y charlas a los farmacéuticos, que todos sabemos que la principal función del farmacéutico y de la farmacia es la adquisición, conservación, custodia y dispensación de medicamentos, pero no es la única. Los ponentes han dejado claramente demostrado que por su accesibilidad y disponibilidad, la oficina de farmacia es el establecimiento sanitario más cercano al ciudadano. Es un espacio sanitario estratégico que en coordinación con el resto, que debe estar en coordinación con el resto de profesionales y estructuras sanitarias. Sois, como han indicado los ponentes que han intervenido, sois el primer eslabón de la cadena sanitaria. Y eso es un valor añadido que tenéis. Debéis ser capaces de ofrecer al paciente una serie de servicios en los que vuestra participación pueda ofrecer un plus al sistema sanitario, un plus de calidad al sistema sanitario y suponga un valor añadido para el paciente. Ahora entramos en el tema ya más jurídico. Se
para hacer o implementar estos servicios, la normativa, como sabéis, siempre os va a exigir una formación y un conocimiento específico. Tal y como está contemplada la regulación a día de hoy, la Ley de Ordenación Farmacéutica, en su artículo 29, cuando habla de las secciones de oficina de farmacia, habla de óptica, ortopedia, audiometría, análisis clínicos, pero no habla de nutrición y dietética. Eso va a cambiar con la nueva ley que esperamos entre en vigor para el mes de julio. Igualmente, exige la normativa de la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, exige a día de hoy que la titulación y la formación específica la tenga el titular de farmacia. Y igualmente exige un espacio habilitado para desarrollar estas secciones de farmacia de un mínimo de 12 metros cuadrados, adicionales a los que ya disponga la oficina de farmacia. Entendemos que eso es muy limitativo y, por tanto, en la nueva regulación que se va a ofrecer, no solo se incorpora ya la sección de nutrición y dietética como una de las secciones de la oficina de farmacia, que era algo muy demandado por el sector farmacéutico, sino que además no se limita el espacio en el que desarrollar la actividad a unos metros cuadrados, sino que se dice, tal y como está inicialmente contemplado en el anteproyecto de ley, que la farmacia deberá disponer de la estructura y espacios necesarios con arreglo a la normativa propia de aplicación, puesto que sabéis que tanto óptica como ortopedia tienen una normativa propia, pero que sea un espacio habilitado para poder desarrollar el servicio. Por lo tanto, pues para hacer nutrición y dietética no vamos a necesitar unos metros cuadrados mínimos, sino que tener un espacio habilitado en el que poder impartir el servicio adecuadamente. E igualmente, lo que me parece una novedad muchísimo más importante es que la titulación y la capacitación profesional se va a exigir no solo al titular de la... No es necesario que la tenga solo el titular de la farmacia, sino que será suficiente con que esta capacitación profesional y habilitación la tenga cualquier empleado de la plantilla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tendremos muchísimas más posibilidades para implementar estos servicios en nuestra farmacia sin necesidad de subcontratar el servicio, que aquí es donde incurrimos en el principal error a nivel legal, que es lo que la Administración no nos permite. Nosotros, como titulares de oficina de farmacia, somos responsables de todo lo que ocurre en nuestra oficina de farmacia. Por tanto, no podemos subcontratar servicios de los que no nos podemos responsabilizar. Para ello, se va a permitir, con arreglo a la nueva normativa, que sea tanto el farmacéutico como el personal el que tenga la habilitación o la capacitación profesional para desarrollar estos servicios, que en algunos casos, como en la nutrición, pues se va a exigir efectivamente una formación específica, una titulación en nutrición y dietética en los supuestos en los que se quiera hacer consulta de nutrición y dietas personalizadas, porque como sabéis, para hacer simplemente asesoramiento nutricional no es necesaria una formación específica adicional. Sin embargo, para otros servicios, como por ejemplo es el servicio de SPD, pues no, de servicio personalizado de dosificación, no es necesaria una titulación adicional complementaria, sino que con que el titular de la farmacia o su personal esté habilitado tenga la formación necesaria para llevarlo a cabo y se establezcan unos protocolos de actuación como muy bien ha comentado Jorge, que es necesario siempre tener unos protocolos determinados previamente para desarrollar estos servicios, pues sería suficiente. Por tanto, ello nos lleva a la conclusión de que hay otras actividades que, en el mal entendido concepto de que están relacionadas con la salud y el bienestar, pues pueden realizarse en la oficina de farmacia, y no es así, como son las actividades de podología, estética, fisioterapia. Nos empeñamos a lo mejor erróneamente en pensar que esas actividades las podemos incorporar a la oficina de farmacia, y la legislación no os permite incorporar esas actividades porque no forman parte de vuestras funciones principales en la farmacia. Eso, junto con que a veces también pues, se potencia la venta indiscriminada de productos que nada tienen que ver con la función sanitaria, ni con el medicamento, ni productos sanitarios, pues eso nos lleva a veces a ofrecer una imagen un poco distorsionada de la oficina de farmacia y poco relacionada con los valores que justifican la existencia del farmacéutico como un experto en salud, como muy bien han defendido los ponentes de esta mesa y llevamos defendiendo en toda la jornada de hoy. Por tanto, pues me reitero en lo comentado por mis compañeros, les animamos a implementar estos servicios siempre desde el punto de vista de la legalidad sanitaria
Y ya para finalizar, pues agradecer a los 3 ponentes la intervención en esta mesa y a continuación pues podremos pasar, si no tienen ninguna pregunta que hacer, podremos pasar a tomar un cóctel o aperitivo. Gracias.